A continuación, seguimos con el ejemplo de medidas de tendencia central para datos agrupados. Iniciamos con la media para datos agrupados. La media, entonces acá ya coloqué la fórmula que es la sumatoria entre la frecuencia absoluta y multiplicado por la marca de clase dividido en el número de datos. Entonces, en este caso, esto significa lo siguiente. Voy a sumar entonces la frecuencia absoluta del primer intervalo, es decir, 5, multiplicado por 2,62 más, esto es el primer intervalo. Segundo intervalo, 2 multiplicado por 4,1 más siguiente intervalo que sería 4 multiplicado por 5,125 más el último intervalo que sería 6,37 multiplicado por 1. Y todo esto dividido en el total de datos, que es 12. Bueno, al desarrollar las cuentas de todo esto, me daría igual a... Bueno, entonces, me daría 3,96, que eso aproximadamente es igual a 4. Entonces, repito acá que hice, multipliqué la frecuencia absoluta por la marca de clase del primer intervalo. Acá multipliqué la frecuencia absoluta del segundo intervalo por la marca de clase. Bueno, acá va una coma. 2 multiplicado por 4,1. En el tercer intervalo, 4 multiplicado por 5,125 más el último intervalo que sería 6,37, la marca de clase multiplicado por la frecuencia absoluta. En total tengo 3,96, que eso es muy próximo a 4. Eso quiere decir que la media de este conjunto de datos es 4, o dicho a manera del ejercicio, en promedio los estudiantes tienen a 4 esferos. Ahora vamos a hablar de la media, la mediana, perdón, que se simboliza con la letra mayúscula M. Acá agrego un subcero y esta se define de la siguiente forma. Entonces, voy acá a colocar límite inferior más la amplitud. Esta amplitud, estoy hablando límite inferior del intervalo. Ahorita indico a qué intervalo me refiero. Amplitud del intervalo multiplicado por n sobre 2. N es el total de los datos, es decir, 12, menos la frecuencia sub i sobre f sub i. Esta es la frecuencia absoluta acumulada, esta es la frecuencia absoluta. Listo, entonces esta es la fórmula que vamos a tener ahí en cuenta. Para este caso, acá es la frecuencia absoluta acumulada, pero del intervalo anterior, ¿sí? Ahorita entonces ya explico cada uno de estos términos. Bueno, para hallar la mediana, entonces lo primero que tengo que hacer es hallar la posición. Cuando me refiero a la posición, entonces, en este caso la posición va a ser, entonces, el primer paso, la posición. La posición va a ser igual a 12 dividido en 2, que esto es igual a 6. Listo, entonces, importante,
Este 6 tengo que ubicarlo allá en la tabla donde aparecen las frecuencias absolutas acumuladas. Entonces tengo que revisar en qué intervalo está contenido el 6 o está metido. Entonces yo señalo por acá, señalo este intervalo, porque acá en este intervalo es donde está ya metido el 6. Voy a tener en cuenta este intervalo, todo este intervalo que tenemos acá, para hallar la mediana. Entonces, importante, allá ya lo señalé, ese intervalo. Ahora, voy a hallar como tal la mediana. La mediana va a ser igual a... Acá, entonces, este es el límite inferior. ¿Pero el límite inferior de qué? Pues como hallé la posición, que es el número 6, y está metida en ese intervalo, en este intervalo, entonces el límite inferior de este intervalo va a ser 3,25. Listo. Ahora, más la amplitud, ya sabemos cuál es la amplitud de un intervalo. Esto se refiere, esta letra es amplitud del intervalo, es decir, la distancia de este intervalo. La distancia de este intervalo es 1,25. 1,25 multiplicado por la posición que sería 6 menos esta posición, ya la encontré allá está metida dentro de ese intervalo, pero menos, aquí estoy hablando de la frecuencia absoluta acumulada anterior a la que tomé. En ese caso tomé la frecuencia absoluta acumulada 7, la anterior a 7 sería el 5, por lo tanto acá me quedaría 6 menos 5 sobre, acá estoy hablando de la frecuencia absoluta de ese intervalo. Entonces tomé mi intervalo, revisamos cuál es la frecuencia absoluta del intervalo 2, que es el valor 2, y hago las cuentas. Entonces, la mediana va a ser igual a 3,25 más, aquí hago de una vez estas cuentas, me quedaría 6 menos 5, 1. Y me quedaría un medio. Ahora, un medio multiplicado por 1,25, entonces eso me quedaría 0,62. Por lo tanto, la mediana va a ser igual a 3,25 más 0,62, me da un valor de 3,87. 3,87. Y ahí ya hallaría la mediana. Entonces acá tengo media y mediana. Acá importante saber qué significa cada uno de estos términos. Pero acá la idea es que la posición la hallo de acuerdo a el número de datos que tomé dividido en 2. Y esto me determina el intervalo con el que tengo que trabajar, ¿sí? Porque dependiendo de la posición es donde voy a tomar el límite inferior. Bueno, la amplitud igual va a ser para todos la misma porque se refiere a la amplitud del intervalo. La frecuencia absoluta acumulada anterior a la posición, ¿sí? Por eso allá señalé cuál era la frecuencia absoluta acumulada del intervalo 2, que es 7. Tomé el 5, que es la anterior, dividido en la frecuencia absoluta de ese intervalo. Acá desarrollo las cuentas y me daría entonces 3,87 la mediana.